encaramos con sus ideas, ¿no? Para Dale, ya abrir la discusión. vamos nomás. Bueno, ya hicimos un pantallazo, ¿no? En relación con las corrientes teóricas, las discusiones, las ideas en las cuales Francisco abreva. Vamos a ver ahora una síntesis, por supuesto, de sus ideas, ¿no? No me voy a centrar tanto en los textos, sí los voy a mencionar, eh, pero me interesa más quedarnos con sus ideas. Porque Francisco, y esto es un rasgo que él tiene, además de su actividad pastoral, además de su actividad como administrador, porque desde muy joven él quedó a cargo de tareas de administración dentro de la iglesia, tareas de administración importantes. Recuerden que era muy joven, ya es responsable de los jesuitas de Argentina, bueno, y toma distintas tareas hasta ser obispo, bueno, etcétera. Esto implica una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Además de todo esto, él fue docente y escribió mucho, ¿sí? Que no es un rasgo que esté dado per se, ¿no? Es decir, Francisco tiene un rasgo de intelectual. Cuando uno ve la cantidad de libros que él escribe, previo a su pontificado, pero también durante su pontificado, ya no libros, pero sí encíclicas, exhortaciones, bulas, cartas, homilías, autobiografías, entrevistas. Es decir, Francisco escribe y escribe mucho, escribe mucho. No solo eso, sino que además habla mucho y hace mucho. Entonces uno se pregunta cómo hizo este hombre, ¿no? Porque cuando vas a sus textos y lo lees y lo invito a la gente a que lo lea porque realmente se lee bien, porque está escrito de tal modo que cualquiera lo pueda leer, ¿no? No es un texto para especialistas, ni para sacerdotes, ni para teólogos, es un texto para ser leído por cualquiera, ¿no? Incluso lo pueden escuchar a Francisco, que básicamente él va repitiendo los contenidos de sus textos. Lo que van a encontrar es una gran coherencia, y ya acá creo que esto es un valor también, ¿no? Está bueno destacarlo. Si hay una gran coherencia en Francisco entre lo que escribe y lo que hace, ¿no? Lo que promulga, lo que propone, lo que señala como un camino, y lo que él va haciendo mediante sus acciones y sus gestos, ¿no? Porque Francisco, desde el papado, y supongo que antes ya en su tarea sacerdotal previa también, tiene un manejo muy inteligente de la gestualidad, ¿no? Lo habrán notado a eso. Es decir, el hecho, no sé, Francisco es electo y enseguida ya hace una gestualidad en relación con la elección de la ropa, la elección de la cruz, cuando va a la Todo el isla de pies. Lampedusa, ¿no? Es decir, cuando va a Auschwitz, cuando va a cada lugar donde va, Francisco con su acción busca que esa acción no sea una acción particular, sino que adquiere un carácter universal. Y eso es un gesto que se transforma en símbolo. Y eso es Francisco, ¿no? Si él sabe que su tiempo es limitado, él sabe que sus posibilidades de acción son limitadas, pero quiere lograr con un gesto un mensaje de carácter universal. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es muy notable en él, ¿no? Porque, y tiene que ver con otro valor, y ya me estoy metiendo en sus ideas. Pasa que en Francisco las ideas y los valores van un poco de la mano, ¿no? Es decir, no podemos hablar de ideas separadas de valores en Francisco. Otro rasgo notable de él es que invita a poner el cuerpo. Fíjese, cuando hablamos de gestos, estamos hablando de él dirigiéndose a lugares en conflicto, a lugares bombardeados, a lugares donde está el que sufre, a donde está la persona que necesita el acompañamiento de Francisco, ¿no? Entonces, esta cuestión de poner el cuerpo, de la gestualidad, del tacto, fíjese que Francisco toca a la persona, ¿no? Toca a la persona, al niño discapacitado, habrán visto las imágenes, ¿no? Casi los videos, al que está privado de su libertad, a la persona que sufre, él toca, mira a los ojos, pone el cuerpo. Acá ya tenemos una idea muy importante que se va a asociar con uno de sus principios, ¿no? Aquel principio que dice la primacía de la realidad sobre la idea, ¿no? Bueno, lo real es esto, es el cuerpo, es el gesto, es la acción, ¿no? Acá tenemos un elemento fundamental, que se asocia con otro, ¿no? Que es la idea de que la iglesia no tiene por tarea juzgar, sino amar. Esto que parece tan sencillo dicho, es muy profundo dentro de la discusión de la iglesia. Ustedes saben que Francisco enfrentó fuertemente, y lo dice en sus textos permanentemente, el clericalismo de la iglesia, ¿no? Que es la iglesia cerrada sobre sí misma, una iglesia que está de espaldas a la sociedad, que elabora un discurso de moralina, digamos, ¿no? Donde de una especie de pedestal juzga la conducta de los demás, condena. Francisco se oponía fervientemente a esto
y en sus textos permanentemente discute con lo que él llama el clericalismo, incluso va identificando las distintas desviaciones, ¿no? Porque el papel que él propone para la iglesia, para el cristianismo, no es el de juzgar, el de moralizar desde ese punto de vista, ¿no? Sino el de actuar para transformar desde el compromiso, desde el amor. La categoría de amor, la categoría de misericordia son centrales en Francisco. Es decir, no es la condena lo que importa, no es el juzgamiento, sino la apertura del amor y la apertura en particular del sufrimiento del otro. Aquí está la noción de misericordia que es tan importante en él, ¿no? Entonces tenemos acá una iglesia que él busca, que él propone, que intenta llevar adelante, que es una iglesia abierta, y abierta en particular hacia el pobre, ¿no? El pobre entendido como todo aquel que necesita de un cuidado. Incluso en un momento dice, ¿no? ¿Quién más pobre que la naturaleza? Dice, que ha sido despojada de todo. Entonces, cuando hablamos de la opción preferencial por el pobre, es el sufriente, ¿no? Es aquel que necesita del cuidado. Él va a hablar incluso de cuidar la fragilidad, ¿no? Cuidar la fragilidad como tarea. El frágil puede ser el anciano, puede ser el niño, puede ser la mujer, puede ser el migrante, puede ser la naturaleza, puede ser el trabajador. ¿Bien? O sea, cuidar la fragilidad como tarea, ¿no? Fíjense qué interesante. Y en esta lucha contra el clericalismo, contra una iglesia esclerosada, encerrada sobre sí misma, bueno, ahí hay mucho para hablar, pero él va a encarar una serie de reformas muy importantes que podríamos englobar dentro del concepto de la sinodalidad, ¿no? Que es básicamente un intento de democratización de la iglesia, de apertura hacia la mujer, para que la mujer tenga roles de liderazgo, roles de responsabilidad, que esté en una situación de igualdad con el hombre, de apertura y de democratización hacia los fieles, los creyentes, que tengan participación en las decisiones de la iglesia. Es decir, es recuperar la idea de que la iglesia no es la estructura, no es el organigrama, dice él en algún momento, ¿no? No es esa obsesión por el organigrama, no, la iglesia es el pueblo de Dios, es el conjunto de los creyentes y los que no son creyentes como el pueblo, digamos, sobre el cual hay que evangelizar y trabajar, etc. Entonces, es volver sobre ese paradigma, y esta democratización también se resume en dos principios que él plantea, ¿no? Que es el de ir de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Fíjense qué claro la imagen, ¿no? Esta sinodalidad y esta reforma lo va a llevar a tomar posiciones muy firmes en discusiones hacia dentro de la iglesia, que bueno, lo implicaron un enfrentamiento con sectores muy conservadores, ¿no? Que tiene la propia iglesia. Fíjense que incluso dentro de la propia curia romana, que sería básicamente la estructura de más alto rango dentro de la iglesia del Vaticano, él va a encarar reformas muy importantes. Y es muy interesante, ¿no? Porque él llega a decir que el Vaticano y la curia eran la última corte absolutista de Europa, ¿no? Y que él venía un poco a romper con el absolutismo monárquico y a abrir el juego, digamos, ¿no? A abrir el juego a la participación, a la discusión. Fíjense, por ejemplo, que en América Latina se llevó adelante por primera vez en la historia, ¿no? Una asamblea eclesial de América Latina y las Antillas, ¿no? Un proceso de discusión en el que participaron decenas de miles de personas, en un proceso mucho más amplio que los típicos documentos de la CELAM, ¿no? Que están conformados por obispos, etc., ¿no? Es decir, la búsqueda acá es la búsqueda de la democratización, ¿no? Y también, para cerrar sus ideas en relación con la discusión interna de la Iglesia, por supuesto hay que hacer mención a su posicionamiento muy firme en relación con la tolerancia cero al encubrimiento de casos de pedofilia, de abuso sexual, donde Francisco cortó de lleno con esa cuestión, en el sentido de que incluso señaló que la Iglesia debía acompañar la denuncia de las víctimas, ¿no? Todo lo contrario a los casos en que obispos, ¿no? Encubrieron situaciones de abuso, ¿no? El concepto de Francisco, y lo dice muchas veces, es el concepto de tolerancia cero, ¿no? Y un segundo elemento que también fue motivo de fuerte desprestigio del Vaticano, la cuestión financiera, ¿no? Recuerden que cuando Benedicto renuncia al papado, venía de un escándalo financiero muy importante de corrupción que afectaba a lo más alto de la curia romana. Entonces, Francisco también tomó el toro por las astas en eso y estableció una política de transparencia y de ajuste de cuentas muy importante, ¿no?
Así que ahí tenemos otro elemento clave en su accionar y en su pensamiento. Bueno, ya hablamos de discernimiento, hablamos de misericordia, de amor, de bien común, de sinodalidad. Vamos a hacer mención ahora a la ecología. Una de las influencias que no mencioné, que es clave en Francisco, es la influencia de Francisco de Asís, ¿no? De San Francisco, de quien toma su nombre. Es más, diría que me faltó una influencia entera, que es la influencia de un conjunto de santos que él retoma permanentemente. Diríamos de caminos de santidad, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos hablar un rato de eso, pero quedémonos con Francisco de Asís, que es lo que nos lleva al tema de la ecología. Francisco de Asís, que fue un santo del siglo XIII, de quien el Papa toma su nombre, tenía además de una opción preferencial por los pobres, llevada adelante sin ese nombre, pero que ya era en los hechos lo que hacía, ¿no? Tenía otro rasgo muy característico que fue el amor por la naturaleza, ¿no? Hay un famoso cántico muy bonito, el Cántico de las Criaturas, de donde viene la expresión Laudato Si, que es básicamente una alabanza, digamos, a la belleza de la naturaleza, de lo creado, ¿no? Y establece una relación de amor muy bonita, ¿no? Con el hermano Sol, la hermana Luna, bueno, en esos términos lo plantea Francisco de Asís. Bueno, el Papa Francisco, retomando ese espíritu, va a plantear en una encíclica que es fundamental, que es Laudato Si, del año 2015, no digo por primera vez, porque la Iglesia ya había tenido manifestaciones en relación con la cuestión ambiental, pero sí por primera vez con semejante grado de detalle, de profundización y de posicionamiento, un verdadero manifiesto ecologista, ¿no? Es decir, Laudato Si va a plantear un programa de ecología integral como parte de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Es decir, después de Laudato Si ya la Iglesia no podrá dejar de lado este tema, porque, bueno, realmente él hace un análisis de todos los efectos de lo que está produciendo el modo de vida actual, el modo de consumo, el modo de producción, sobre la naturaleza, la inviabilidad que eso tiene en el tiempo, la destrucción que estamos haciendo de la creación divina, y cómo se debe responder a eso desde un paradigma de ecología integral, habla él, que implica reconocer que la crisis ambiental es una crisis social y ambiental, que no hay crisis social por un lado y crisis ambiental por el otro. Esta es la discusión que da Francisco, ¿no? Sino que la crisis es socioambiental. Es una única crisis que se manifiesta de dos modos, a partir de una sociedad que está evidentemente desquiciada, ¿no? Que está destruyendo, descartando población, que daña la fragilidad en vez de cuidarla, ¿no? Que daña a los ancianos, que daña a los niños, que daña a las poblaciones, que daña a todos, nos daña, ¿no? Pero también está dañando al planeta, que es nuestra patria como humanidad, ¿no? Que está dañando nuestra misma condición de supervivencia humana, ¿no? Entonces Francisco va a invitar a profundizar en un paradigma de ecología integral que nos permita entender esta doble dimensión de la crisis, que nos permite entender que tenemos que ahondar en una espiritualidad de carácter ecológico, que entienda al ser humano como parte de la naturaleza, como parte de la vida en la tierra. Esto es muy importante porque ustedes saben que tradicionalmente en la discusión filosófica se le ha cuestionado al cristianismo el antropocentrismo, ¿no? La idea de que pone al ser humano en el centro, ¿no? En el centro de la creación, por una frase que tiene Génesis, ¿no? Y Francisco revisa esa frase de Génesis, la reinterpreta, y él dice que lo que señala el Génesis no es que la naturaleza está ahí para ser dominada y sometida por el hombre, sino que está ahí para ser, sí, trabajada, cuidada, ¿no? En una especie de relación pastoral con la naturaleza. Así que nosotros tenemos la responsabilidad sobre el cuidado de la naturaleza. Y él acá entra en una discusión muy finita, filosófica, con corrientes actuales, que están planteando básicamente la negación del papel del ser humano diferenciado, ¿no? Es decir, el ser humano quedó en una especie de relación horizontal con la naturaleza, ¿no? Y bueno, en esa horizontalidad nadie se hace cargo de nada, ¿no? Entonces Francisco, esto lo dice en Evangelii Gaudium, él va a decir, bueno, de hecho lo que subyace a la situación actual del mundo es una verdadera crisis antropológica, dice, ¿no? La crisis antropológica de negar la primacía del ser humano. Fíjense qué interesante, ¿no? Si lo que está detrás del fetichismo del dinero,
de la locura del neoliberalismo y de la economía del mercado que somete todo al régimen de la ganancia y de la lógica tecnocrática que somete todo ¿no? al impulso de la tecnología, en fin. Detrás de todo eso hay una crisis subyacente de base, dice en Evangelii Gaudium, que es la crisis antropológica, que es la negación de la primacía del ser humano. Porque sin esa primacía se cae la noción de dignidad humana, que sostiene la noción de derecho, ¿no? Si no hay derechos humanos inalienables, ¿cómo justifico la justicia social? ¿No? Llegamos a mi ley, ¿se entiende esto? Si yo no puedo sostener la idea de que hay, por el mero hecho de ser humano, yo tengo derecho a la comida, a un techo, a un pedazo de tierra, a la educación, a la salud, al buen vivir, ¿no? Si yo carezco de un fundamento para esta noción, ¿cómo sostengo la categoría de justicia social? Francisco está realmente dando un debate a muchas bandas, ¿no? Es un debate filosófico, teológico, de altísimo nivel, pero en un lenguaje muy simple, muy llano y al mismo tiempo muy profundo, ¿no? Más allá de la ecología, otro concepto, otra idea importante en él va a ser la idea, por supuesto, de la fraternidad, ¿no? Y con esto nos vamos a Fratelli Tutti, su texto del año 2020, su encíclica. Fratelli Tutti también viene de una expresión de Francisco de Asís, significa todos hermanos, ¿bien? Fíjense el año, él publica Fratelli Tutti en plena pandemia, en ese momento tan particular que ya parecía que nos quedó tan lejos, en que la humanidad se preguntaba si íbamos a salir mejores o peores de la pandemia, ¿se acuerdan, no? Había un montón de autores, de reflexiones, bueno, y Francisco se suma en esa, dice, bueno, yo también hago mi aporte, y hace un texto fenomenal, que es Fratelli Tutti, ¿no? Que pone en el centro la categoría de fraternidad, que es, si ustedes lo piensan, y acá tengo dos politólogos en la mesa, si ustedes lo piensan, la categoría de fraternidad es una categoría que proviene de la Revolución Claro, es la Francesa, olvidada ¿no? de la Claro, otra. y es la categoría olvidada, Claro, claro. ¿no? Frente a la libertad La y la igualdad y la igualdad, libertad, claro. claro, que pareciera que se llevaron toda la atención, ¿no? Si ustedes quieren, la libertad continuada en la tradición liberal que conduce al individualismo más extremo, ¿no? Como una de sus posibilidades, no digo que el liberalismo necesariamente lleve ahí, pero fue a donde condujo, ¿no? Y la igualdad terminó afirmando una concepción igualitarista en algunos casos extremas. Quizás Bueno, pienso como aporte, ¿no? sí, Que es el concepto de fraternidad es el más difícil de vaciar de contenido. Porque cuando hablas de libertad, hoy por ejemplo, digo, en términos de que lo hace Milei, elige un concepto de libertad que quizá puede ser escindido de la comunidad y de los vínculos de solidaridad. Eh, Ahora la fraternidad no se puede entender digo, individualmente. ¿Cómo metes al mercado si querés hablar de fraternidad? No sé, pienso, bueno, ¿no? fraternidad evidentemente nos resuena a solidaridad, Claro, a vínculo, vínculo, es decir, comunidad. cuando hablamos de fraternidad estamos hablando de algo que compete, pareciera, ¿no? Más al corazón que a la razón o que al orden normativo, meramente hablando, ¿no? Es una categoría muy interesante para profundizar, Sí, sí. y Francisco lo hace. Él va a plantear que es preciso volver sobre esta idea, ¿no? De la amistad social, de la solidaridad, de la cultura del encuentro, ¿no? Que enfrenta esa cultura del descarte que caracteriza el mundo actual. Porque la fraternidad, en cierto modo, es lo que permite que la libertad y la igualdad se puedan realizar. Si lo que permite es como el pegamento, ¿no? Que permite que esto funcione, El que la aglutinante sociedad no entre. se destruya a sí misma, claro. Por supuesto hay que llenarlo de contenido. ¿Qué significa fraternidad? Bueno, Francisco, con sus acciones, en parte, lo llena de contenido. Cuando él encara un diálogo interreligioso como el que encaró, que no es fácil dentro de la tradición de la iglesia, con vertientes muy conservadoras, muy cerradas a este tipo de diálogos, Francisco, ya en su época de Bergoglio, había sacado un libro con un rabino, pero ya como papa, bueno, él reconoce en sus textos permanentemente que se enriquece de la lectura y de los diálogos de Bartolomé I, patriarca de la iglesia ortodoxa, que se enriquece del diálogo con grandes imanes, que son autoridades religiosas musulmanes. Esto para el pensamiento occidental céntrico, digámoslo así, imperialista del norte, es una barbaridad. O sea, estás reconociendo que los musulmanes tienen algo para aportarnos, ¿no? Y más, dicen que son hermanos, ¿no? Porque comparten la tradición de Abraham, Claro, etcétera. porque Jesús Entonces, es un profeta, ¿no? Para. bueno, claro.
Entonces la fraternidad no es que para Francisco es un lema vacío, todo lo contrario, ¿no? La fraternidad la llevó adelante. El diálogo interreligioso, para nosotros que estamos en un continente de supremacía o de mayoría prácticamente total del cristianismo, no representa algo tan significativo quizás, ¿no? Pero cuando vos te vas a otras partes del mundo, la cuestión interreligiosa suele ser motivo de grandes guerras y conflictos y violencias y masacres. Hoy mismo en el mundo podemos hablar de Palestina, podemos hablar de Cachemira, podemos hablar de Sudán, de todos los lugares en los cuales Francisco anduvo ahí dando Puso vueltas, ¿no? cuerpo. Bueno, claro, y lo interreligioso en ese sentido, ¿no? Piensen cómo el mundo occidental cristiano también invadió países musulmanes. Sí, realmente lo interreligioso es muy importante. Y él dio un paso de fraternidad muy claro en ese sentido, ¿no? Entonces, asociado a la idea de fraternidad, ya se me va acabando el tiempo, así que voy con las últimas ideas, aparece la idea del poliedro, ¿no? El poliedro. ¿Qué es el poliedro? El poliedro es un modelo que puede ser pensado como modelo global, pero también como modelo de sociedad, también como modelo de organización, también como modelo de comunidad, también como modelo de familia, que es la idea de la unidad en la diversidad. Esto es el poliedro, ¿no? Es una imagen geométrica que él utiliza, ya en sus tiempos de Bergoglio lo utilizaba. Es una imagen medio rara, geométrica, que puede adoptar distintas formas, donde no todos los lados son iguales, pero conforman una misma figura, ¿no? Entonces el poliedro invita a una cultura del diálogo, invita a aprender a convivir en la diferencia, encontrando la unidad, ¿no? Por eso la unidad es superior a las partes, ¿no? La unidad es superior al conflicto, dice Francisco, que no implica negar el conflicto, por eso existe la diversidad, si no, no habría diversidad, si no sería la homogeneización. Eso es la globalización, dice Francisco, ¿no? El intento de homogeneizar el mundo, una única cultura, un pensamiento único, ¿no? Bueno, esto no se trata de eso, es todo lo contrario, es la diversidad, existe lo diferente. Donde existe la diferencia va a haber conflicto, porque la diferencia implica diferencias de opinión, diferencias de intereses, diferencias de realidades. Ahora bien, invita a no quedarnos en el conflicto, a transitarlo y a superarlo en una unidad superior, ¿no? Que puede ser una síntesis, un resultado, un punto de encuentro, un acuerdo, lo que fuera, ¿no? Entonces la imagen del poliedro es la imagen, si ustedes quieren, de la fraternidad universal que Francisco tiene en su cabeza, ¿no? Y con esto nos hemos acercado a los 4 principios que él ha planteado. Fíjense, más temprano dijimos, la realidad es superior a la idea, ¿no? Principio que yo creo que proviene de Guardini, que es la idea de que lo real, lo material, lo que se nos presenta, es superior a la mera formulación nominalista, a la mera teoría, a la mera especulación, ¿no? Es decir, hay una primacía de la realidad, ¿no? Eh, Cada uno de estos principios van a discutir también a varias bandas, ¿no? Pero quedémonos con un primer planteo por el tiempo que tenemos. Entonces, la realidad es superior a la idea. La unidad es superior al conflicto, que es lo que decíamos recién, ¿no? No quedarte en el conflicto, no negar el conflicto, ¿no? No negarlo, tampoco quedarte, transitarlo y buscar superarlo, ¿no? Que requiere, por supuesto, de una cultura del encuentro, de un Que es aprendizaje del una encuentro. unidad diferente al consenso, ¿no es cierto? La idea del consenso la rechaza incluso, en Claro. algunos textos él la rechaza, porque la idea del consenso supone la homogeneidad que suprime la diferencia, ¿no? No, la idea del diálogo implica que la diferencia subsiste. Claro. Esta es una discusión que da Guardini incluso, si quieren pasa que el tiempo se nos va, pero la idea de que él discute ahí con la dialéctica de Hegel, ¿no? Porque en la dialéctica de Hegel la unidad termina subsumiendo la diferencia, ¿no? Se vuelve un uno, que luego tiene otro conflicto. En cambio, en Guardini, que Francisco toma, parte de la idea de que la diversidad y la unidad coexisten al mismo tiempo, que es el modelo de la Santísima Trinidad. De ahí es que eso tiene un fundamento teológico, ¿no? Entonces, la diversidad es sustancial a la realidad, digamos, la diversidad va a estar siempre. Y es bueno que esté, y eso hace a la riqueza de lo real. A la ¿Se entiende síntesis, eso? ¿no? Claro. Bueno, bien. Tercer principio, el todo es superior a la parte, ¿no? Fíjense, el bien común, ¿no? La fraternidad, la idea de que el individuo, el individualismo, sobre todo, que es el gran enemigo en esta discusión, porque es la cultura dominante. Hoy no estamos discutiendo con el colectivismo forzado de los años 20, qué sé yo, estamos discutiendo con el individualismo ultraliberal, ¿no? Entonces, el todo es superior a la parte invita a pensar en términos de solidaridad,
en términos de encuentro, en términos de comunión, etc. Y finalmente, con esto cerramos porque estamos sobre la hora, el tiempo es superior al espacio, ¿no? Este principio tan bonito, que tiene, por supuesto, reminiscencias con aquella idea de Perón, ¿no? De que ¿no? La organización vence el tiempo, que es la idea de que lo importante no es ocupar espacios, sino iniciar procesos. La idea invita a repensar la política. La política no como fin, que sería la idea de espacios, de ocupar espacios, ¿no? Sino la política como medio y el poder como servicio. Fíjense qué inversión se hace, tan sencilla y tan profunda. Entonces, si el poder que yo tengo y la política que ejerzo es una política que piensa en generar procesos, bueno, esto cambia completamente la ecuación, ¿no? Salimos del internismo, salimos del cortoplacismo, salimos de todas estas estupideces en las que a veces caemos como pueblos, que nos dividen, que nos fragmentan, que nos debilitan, y empezamos a pensar en el bien común, en el tiempo, en el todo, en la realidad, y eso quizás nos acerque un poquito más a una sociedad más justa. Bueno, por ahora estamos con esta presentación general.